Saludos a todos, bienvenidos. Gracias a los que siempre están apoyando a esta comunidad, los videos, el contenido. Vamos a un recuento histórico bastante lamentable, con una figura bastante reconocida, que habrán escuchado bastante información, pero haremos un repaso un poco rápido. Roque Dalton fue uno de los muchos escritores, pero quizá de los más emblemáticos de aquí de El Salvador, de los más importantes, destacado principalmente por su poesía. Y también fue una figura clave en la literatura latinoamericana. Nació en 1935, fue un poeta, novelista y ensayista que destacó por sus compromisos políticos, especialmente en las luchas de izquierda de El Salvador. Dalton, como muchos sabrán, fue miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, un grupo guerrillero de izquierda que luchaba contra el gobierno salvadoreño durante los inicios de la guerra civil que explotó en la década de 1980. Su vinculación con la política revolucionaria reflejó muchísimo en sus escritos y en sus obras que han perdurado. Uno de sus trabajos más conocidos es Las historias prohibidas del Pulgarcito, que mezcla el testimonio histórico y la sátira social para denunciar las injusticias en El Salvador. Además, su poesía, como en Cuentos completos o El proceso de la palabra, fueron profundamente influenciados por versiones marxistas y su crítica al sistema opresivo en el que estaba inmerso El Salvador. Roque Dalton nació el 14 de mayo de 1935 en San Salvador, en una familia de clase media. Su niñez estuvo marcada por eventos importantes que influyeron en su carácter, su visión del mundo y su trayectoria política posterior. Su padre fue Wilnal Dalton Jr., de origen estadounidense, y este provenía de una familia que había caído más o menos en la ruina económica y por eso salió de su país con rumbo a Centroamérica y primero vivió en Honduras y posteriormente se trasladó a El Salvador, donde contrajo matrimonio con una salvadoreña, la señora Aida Ulloa. En este país logró una prosperidad económica muy significativa y también logró relacionarse con la élite local. Aunque su familia tenía una posición relativamente cómoda, Dalton creció con un fuerte sentido de justicia social, lo que más tarde se reflejaría en su militancia política. Recordemos que en la década de los 30, cuando nació en El Salvador, era muy duro en todo sentido y por mucha represión del gobierno, y eso marcaba bastante a las personas que tenían acceso a bastante educación. Y aunque Roque Dalton fue el mayor de sus hermanos, su nacimiento se dio de una manera bastante extraña, porque su padre, tenía un alto temperamento, tuvo una disputa con un banquero por un crédito y en esos roces fue herido de bala por los guardaespaldas del banquero y fue a parar al hospital. Y ahí conoció a la enfermera María García, con quien procrearía a Roque, y este se crecería bajo la tutela y en la casa de su madre. Dicen que su padre no lo reconocería legalmente hasta los 17 años, aunque sí le ayudó bastante en su juventud para sus estudios a nivel internacional. Comenzó a estudiar en la escuela primaria de San Salvador y más tarde continuó su formación en otros países, lo que expandió su visión por el mundo. En sus primeros años ya mostraba mucho interés por la lectura, particularmente por obras que cuestionaban el sistema político y social establecido. Durante la niñez y adolescencia, Roque Dalton tuvo acceso a una educación que lo llevó a cuestionar mucho las estructuras sociales y políticas del país. Es posible que en estos años comenzara a gestarse su desconfianza hacia las clases dominantes en El Salvador a través de la política. Para la década de 1940, El Salvador ya vivía en un periodo de total inestabilidad. El ambiente era de muchas tensiones sociales, de protestas, luchas por la justicia social. Fue un factor que influyó en la visión crítica de Dalton por completo hacia el poder y las instituciones. Esta realidad, marcada por la desigualdad y la represión política, hizo que Dalton se interesara muchísimo más por la transformación social y la lucha de los sectores populares. En su adolescencia, Dalton estudió en México, estuvo en las aulas de la UNAM, donde se acercó a las ideas del marxismo y se rodeó de otros jóvenes intelectuales que compartían la visión crítica de este orden social. En estos años comenzó a escribir poesía y ensayos. Su primer libro de poesía fue La ventana en el rostro, de 1957, pero fue en este periodo cuando sus textos comenzaron a reflejar sus preocupaciones políticas, es decir, esa mezcla de la lucha social. Y se intensificó su rechazo para los sistemas de gobierno que estaban establecidos en El Salvador. También fue a estudiar a Chile algunos años y comenzó a pulirse más como una persona intelectual. Para la década de 1960, debido a su vinculación con la izquierda y actividades políticas, Dalton se vio obligado a salir de El Salvador
vivió en varios países, incluidos Cuba, que fue uno de los que más arraigo tuvo. También viajó a otros países de tendencia revolucionaria como Checoslovaquia e incluso hizo una visita a la misma Unión Soviética. En todos estos viajes y años se relacionó mucho con estos movimientos revolucionarios. Fue ahí cuando se acercó más a las ideas extremistas de estos grupos y comenzó a integrarse más a esta lucha, pero desde la perspectiva intelectual. Pero esto lo llevaría a terminar militando en el Ejército Revolucionario del Pueblo. A finales de los 60, Dalton ya estaba instalado en el ERP, un grupo ya plenamente guerrillero que luchaba contra el gobierno salvadoreño. Tenían como objetivo derrocar a este gobierno y establecer un sistema socialista, y Dalton, quien ya había desarrollado una sólida base ideológica, se comprometió con esta causa revolucionaria. Pero para ser aceptado e integrarse al ERP, Cuba contactó a Alejandro Rivas Mira, dirigente de esta facción guerrillera. Cuba le brindaría apoyo a esta organización y el enlace de ese mismo sería Dalton como asesor de comunicaciones y de estrategia política y militar. Así fue su regreso al país. Aunque su rol inicial en el ERP fue de un militante de base, su función también incluyó ser un intelectual y un estratega ideológico dentro del movimiento. Sus conocimientos sobre la literatura, la filosofía de izquierda y la política eran utilizados para fortalecer la postura ideológica del ERP, además de elaborar discursos escritos que inspiraban a otros militantes. Ya integrado en el ERP, Dalton fue de parte muy activa de las luchas armadas en las montañas y zonas rurales de El Salvador. A pesar de estar comprometido con la lucha armada, no dejó de escribir y su obra refleja análisis sobre el contexto social y político y los conflictos que vivía el país durante su época. A medida que avanzaba el tiempo y su militancia en esta organización, Dalton comenzó a generar algunas tensiones internas dentro del ERP. Su enfoque más intelectual y su crítica a la estructura interna del grupo, sus estrategias guerrilleras, causaron roces con otros miembros de la organización. Dalton tenía una visión mucho más política y menos militarista de la revolución, lo que lo colocó en una posición de conflicto con otros sectores más radicales del ERP. Como bien es sabido y documentado, en varias facciones guerrilleras radicales tenían la pena capital como castigo a varias acusaciones al interior de sus estructuras o simplemente por querer eliminar a alguien. Pese a que trabajó en actividades de propaganda, de redacción de folletos políticos, los conflictos con los dirigentes comenzaron a surgir, a avivarse cada vez más. Aparte que la diferencia de edad era notable con respecto a los militantes del ERP, que eran un poco más jóvenes en ese momento. Roque Dalton se volvió una figura de polémica al interior de esta organización que estaba ya inmersa en muchos conflictos internos. Los guerrilleros ni entre ellos se querían ni se aguantaban. Peor aún, ni se confiaban ni de sus propios aliados. Al interior del ERP había una lucha entre las tendencias que dominaban como burocrática y el mando de pequeños burgueses pensantes, así etiquetaban a Dalton, representados por el mismo Roque Dalton, que se oponían a la tendencia operativa de choque. Entonces, ambas líneas chocaron fuertemente en la defensa de sus posiciones y las diferencias de personalidades se hacían notar muchísimo. Dalton era mucho más intelectual que insurgente, era carismático y sobre todo muchos testimonios dicen que era una persona muy agradable, que congeniaba rápidamente, que hacía reír a los demás, era bastante dinámico y no era aburrido, tenía mucho carisma. Mientras que Rivas Mira, el jefe del ERP, proponía la acción inmediata de la lucha armada. A él solo le gustaba choque y andar por ahí tirando cosas. Sencillo, la diferencia era más que notable. Entonces comenzaron las acusaciones sobre el poeta, a construirse más acusaciones de encabezar una misma tendencia pragmática y pequeño burguesa y por tanto revisionista. Y para socavarlo revelaron su propia identidad, es decir, Roque Dalton. Aunque no es extraño, todos al interior de la guerrilla usaban seudónimos, nunca su nombre real. Dalton no era la excepción. Con su verdadera identidad revelada, se le acusó de ser un agente cubano infiltrado en el país en el movimiento guerrillero. Es decir, que formaba parte del denominado revisionismo internacional, que interfería en el proceso revolucionario exclusivo del pueblo y no era parte del juego político de El Salvador. Pero al no tener peso, o más bien una validez para pena capital, este tipo de acusaciones, buscaron hacer unas nuevas y le acusaron de no estar plenamente convencido de la causa, muy comprometido. Hubo que recurrir, además de eso, a otras acusaciones y la más grave que encontraron, que se inventaron, fue lo de pertenecer a la CIA de los Estados Unidos.
Esto por el posible contacto que tuvo con los estadounidenses tras salir de la prisión en Cojutepeque, y ponían como evidencia también su falta de compromiso y su indisciplina cuando eran los momentos de levantamiento, de lucha popular. En el clímax de estas tensiones fueron apresados Dalton y su compañero Pancho José Armando Arteaga, teniéndoles como rebeldes en la lucha. Se dice que Pancho le habría dicho a Roque que huyeran, pero él se negó, teniendo todavía algo de confianza en sus compañeros, más bien sus verdugos. Para el 1 de mayo se fracturó todo. Aparecía el grupo llamado Resistencia Nacional al interior del ERP, lo que provocó que la dirigencia de este grupo ordenara la ejecución de varios de ellos que al parecer fueron fallidos. En consecuencia, se dio la ejecución de Dalton y de Pancho. Presuntamente el 10 de mayo de 1975, Dalton y Armando Arteaga, ambos serían fusilados por sus propios compañeros de armas del ERP, acusados de desviaciones ideológicas y con el mal cuento inventado de ser agente de la CIA. La orden partió del mismo Alejandro Rivas Mira, y un comunicado del ERP después del hecho consigna estas palabras: que la eliminación de Dalton desencadenó una furiosa campaña de parte de la intelectualidad pequeño burguesa, que piensan colocarse ellos como sector a través de la bandera de Dalton, el poeta y escritor, ya que esto lo que lo vuelve importante su muerte y lo convierte en un héroe, cuando la verdad es que fue víctima y hechor de su propio final. Eso decía el ERP. Se sabe que se le realizó un supuesto juicio sumario en el que Eduardo Sancho actuó como su defensor. Además, se dice que las acusaciones de pertenecer a la CIA se fundamentaron en hechos plenamente imprecisos y retomaban incluso un relato de uno de sus libros, Pobrecito Poeta, que era yo, en el que Dalton describe su captura y posterior interrogatorio por algunos agentes estadounidenses. En esos momentos la misma familia de Dalton desconocía su paradero, hasta que en septiembre un comunicado de la Casa de las Américas a través de la radio de La Habana, Cuba, confirmó su muerte. Un periódico salvadoreño también retomó la noticia con esta descripción: Dalton ingresó con instrucciones de La Habana en la célula salvadoreña, pero en El Salvador lo encontraron muy moderado, revisionista, vendido al imperialismo, al servicio de la CIA, y los informantes enfatizaron que los ejecutores son cheguevaristas, Che Guevara, ¿no?, quienes encontraron al poeta fuera de su línea y lo etiquetaron como traidor, algo completamente inexplicable. En documentos posteriores de la organización guerrillera se reconoció que el señalamiento de pertenecer a la CIA siempre fue un montaje para eliminar a alguien que solo podían acusar de ser un intruso y un aventurero. En términos sencillos, era una mera envidia hacia Dalton, un hombre intelectual, menos conflictivo, menos bélico, más conciliador, más carismático. Pero eso ellos lo veían como ser un indisciplinado que era perjudicial y dañino para ese proceso revolucionario que ellos tenían en mente y en ejecución en esos momentos. El final de Dalton no fue algo cualquiera, no fue más de una colección en la escalada de cosas que tenía la guerrilla al interior durante sus años en gestación antes de ser el FMLN. La muerte de Dalton fue un punto de quiebre en esas divisiones dentro de estos movimientos. Se dice que, según investigaciones, su fin habría sido en El Playón, una de las zonas de restos volcánicos de San Salvador, y él y Pancho habrían sido dejados a la intemperie, al campo libre. Aunque otros dicen que no fue ahí donde los liquidaron, sino que solamente los fueron a dejar. Los involucrados en este final fatal de Dalton nada han revelado, nunca han dicho nada, ni siquiera su último paradero. Sobre las circunstancias no han dicho absolutamente nada. Incluso para el año 2010, los hijos de Roque Dalton interpusieron una denuncia en contra de los sobrevivientes de las dirigencias del ERP de aquellos años, Jorge Meléndez y Joaquín Villalobos. Ambos andan por ahí todavía, no deberían estar libres, por supuesto, alegando que esto era de lesa humanidad, cargo que se consideran que no es exclusivo del propio Estado y por eso debería seguir activo. Joaquín Villalobos pues se fue del país y anda por allá, por otros rumbos, y no aparece en muchísimos años, es raro verle. Jorge Meléndez fue director de Protección Civil y hasta formó parte de los gobiernos del FMLN. Pero los juzgados, años después de las demandas de presentar algunas pruebas, desestimaron en sus instancias cualquier tipo de reavivar esta investigación, que prácticamente ha quedado en la total impunidad. Muy lamentable todo lo que se dice, y lastimosamente pues también Roque Dalton, creo que por sus ideales, por ser una persona tal vez conservadora, por ser una persona tal vez muy instruida y tener otro tipo de ideales y no simplemente la fuerza, creo que lo llevó a terminar con esta gente que de verdad no eran buenas piezas
Y ya saben, no solamente eso lo que hicieron, sino muchísimas otras cosas. Y bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias a los que siempre están apoyando la comunidad, el contenido, los videos, a los que se suscriben y siempre están presentes. Muchísimas gracias, cuídense, bonito día, nos vemos, hasta luego, chao.